Hace apenas 2 semanas, durante la visita de un observador internacional de la ONU a los campos de refugiados saharauis, Marruecos envió un mensaje. Muy cerca de allí, en un ataque con drones, asesinó a 3 miembros del Frente Polisario, entre ellos Labib Abdelaziz, el hijo del histórico fundador y ex líder de la organización, Mohamed Abdelaziz. Labib estaba llamado a ser el sucesor de su padre. Como sabéis, la noticia ha pasado desapercibida, no ha abierto portada, no ha abierto telediario, no ha generado grandes debates ni protestas internacionales, a pesar de su parecido con los asesinatos selectivos de líderes palestinos, iraníes o libaneses a manos de Israel. En este 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, cuando se cumple medio siglo de la división del Sáhara, hacemos este programa especial desde el Canódrom de Barcelona, en colaboración con el Servei Civil Internacional de Cataluña, para romper ese silencio sobre los crímenes de Marruecos contra el pueblo saharaui. Así que bienvenidas, benvingudes a Carne Cruda, la República Independent de la Radio. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Marruecos asesina a líderes y activistas saharauis. Pero Sánchez abandona el Sáhara y reconoce la ocupación marroquí. Excluye a los saharauis de la regularización de inmigrantes. Y frena la ley para nacionalizar a los saharauis nacidos durante la administración española. Es el mismo presidente que ha reconocido el Estado palestino y que es uno de los líderes mundiales contra el genocidio en Gaza. ¿Por qué? Gaza sí y en Sáhara no. ¿Por qué hablamos de la ocupación, el apartheid y el exterminio de Israel en Palestina? Pero no del apartheid, la ocupación y el exterminio de Marruecos en el Sáhara. Si hay una voz capaz de romper ese silencio con su canto, es la voz del desierto, la voz de la resistencia, la voz de Aziz Ibrahim. شكرا.
La siempre hermosa e hipnótica música de Aziza Brahim. Te lo he dicho antes, qué alegría volver a verte después de tanto tiempo y también acompañada por Ignasi Cuso a la guitarra. ¿Cómo estás? Bien, y agradecida de estar hoy aquí. No, agradecidos Este día estamos nosotros. especial. Es un día muy especial. ¿De qué hablaba esta canción, por cierto? Esta canción habla del anhelo que tienen los saharauis de volver a retornar a casa y recorrer todos los sitios del Sáhara Occidental. Hablando de voces, los saharauis tenéis un grito, una voz para expresar admiración, dar la bienvenida, decirle a alguien a que le respetas y le quieres, que es el saharit. No sé si tú te atreverías, con la ayuda de todas estas saharauis que nos rodean, a hacer un saharit de bienvenida. Así Brahim, después volveremos con ella. Lo hemos dicho antes, se cumplen 50 años del exilio saharaui, 50 años de la división del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y Mauritania, 50 años de la salida de España del territorio y de la creación del Frente Polisario. 50 años en los que el pueblo saharaui fue partido en dos o en tres. Unos quedaron en el Sáhara ocupado, otros en los campamentos situados en la frontera con Argelia, que llevan el nombre de las ciudades robadas, y otros están en la diáspora por todo el mundo, sobre todo en España. Mahfoud Bekri no había nacido cuando esto sucedió, cuando sucedió esta nakba, esta huida, este desastre, esta expulsión, en la que sus padres acabaron en el campamento saharaui de Tinduf, donde vive desde hace 35 años y donde recuerda siempre a su padre día y noche escuchando el altavoz de la radio. Ahora él se ha convertido en ese altavoz para su pueblo como miembro del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos del Sáhara Occidental y representante del Instituto Internacional para la Acción No Violenta, NOVAT, con lo que ha estado hace nada en Ginebra presentando el informe Voces desde la Resistencia. En el que se recogen los abusos de Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado, que son los mismos que comete Israel en Palestina. Mahfoud, ¿cómo estás? Marhaba, bienvenido. Muchísimas gracias y muy contento de estar aquí, acompañado con la música de Aziza también, que para los saharauis es una referente. ¿De qué abusos hablamos? ¿Qué es lo que hace Marruecos a los saharauis? Bueno, como comentabas, volvemos de Ginebra ahora para estar ahí en esta plataforma del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para presentar un informe que recoge las vulneraciones de derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y en particular contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Quiero poner en valor la labor que hacen estos defensores y defensoras para la recopilación de estos datos, para documentar estas vulneraciones sistemáticas, porque recordemos, Marruecos no deja e impide la entrada a cualquier tipo de observación internacional. Miles de personas han sido denegadas entrada, han sido expulsadas del territorio y, por tanto, a los defensores, a los activistas en el territorio ocupado, no le queda otra que ser ellos mismos los testigos. Este documento, este informe, recoge más de 160 vulneraciones de derechos humanos, de detenciones, de asfixia económica, de estrangulación y apropiación de tierras, pero también recoge violencia de género y sexual, recoge también detenciones arbitrarias, entre otras prácticas que Marruecos perpetúa en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, especialmente contra la población civil y contra los defensores de derechos humanos. Entonces, bueno, es una mirada un poco sobre la realidad que viven los saharauis bajo ocupación. Claro, porque ¿cómo es esa vida? Son ciudadanos de segunda. Se parece tanto a lo que vemos con los colonos israelíes en Cisjordania, por ejemplo. Incluso se premia a colonos marroquíes que se asientan en el Sáhara ocupado. Totalmente, o sea, los saharauis en los territorios ocupados están sujetos a una asfixia económica importante, pero también una violencia visible y otra invisible. Hoy en día estamos hablando de que Marruecos solo les deja dos opciones a los saharauis: o vivir aceptando esta ocupación, incluso cantando por esta ocupación, o emigrar fuera del territorio, y la tercera sería pues vivir bajo represión constante, incluso en ser detenidos y ser prisioneros. Recordemos
Recordemos que en el Sáhara Occidental tenemos de más de 30 presos políticos saharauis y que este informe también recoge las vulneraciones en este contexto de prisión. Por cierto, uno de ellos está en huelga de hambre y lleva unos días ya para recordar a la comunidad internacional y para llamar la atención sobre esta represión sistemática que ejerce Marruecos contra la población saharaui y en particular contra los presos políticos. Por eso estamos haciendo hoy la comparación con Palestina, porque es algo mucho más visible y reconocible para la mayoría, y nos parece que es una buena forma de entender lo que también está pasando en el Sáhara para darle la importancia que tiene. Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras han documentado campañas de desprestigio, intimidaciones y, como nos estaban contando, detenciones arbitrarias que acaban en largas condenas después de juicios injustos. Y en Marruecos, hoy martes, se retoma el juicio contra dos periodistas muy críticos contra el gobierno marroquí que están acusados los dos de delitos sexuales. Sus causas son defendidas por Reporteros Sin Fronteras, que denuncia el acoso constante y continuado. Vamos a recordar los datos que antes referías. Marruecos expulsa o veta la entrada a observadores internacionales. El informe recoge más de 300 expulsiones desde 2014. Y desde hace 10 años ningún observador de la ONU ha podido entrar en el Sáhara ocupado. 10 años. En este programa, de hecho, hemos hablado con compañeros periodistas deportados por querer informar desde allí. Ese bloqueo es también como el de Israel en Gaza, por seguir con la comparación. ¿Realmente no se puede informar desde dentro? Es imposible y los que lo hacen a gran riesgo personal para sus vidas. Hemos visto que los periodistas saharauis que hacen una gran labor incansable lo tienen que hacer de forma escondida, tienen que estar bajo vigilancia constante y lo hacen también asumiendo ese riesgo muy largo. Por lo tanto, también es una oportunidad para aplaudir ese heroico papel que están haciendo los periodistas, los integrantes de diferentes organizaciones de prensa en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, que hacen una labor grandísima para que nos pueda llegar un poquito de lo que el pueblo saharaui debe vivir de forma cotidiana y diaria, y esta represión sistemática y continuada. Y no solo ocurre en el territorio ocupado, antes lo contábamos, cuando estaba de visita un observador de Naciones Unidas, 3 miembros del Frente Polisario fueron asesinados. Se trata de un viejo conflicto, pero ahora con una novedad. Marruecos ha asesinado con drones a una de las figuras más relevantes del Frente Polisario. También mataron a otros 2 miembros del Frente y lo han hecho justo cuando se encontraba allí. Ese miembro destacado es Labib Abdelaziz, que era amigo tuyo. Sí, la pérdida de Labib realmente nos ha dolido muchísimo, especialmente a los amigos suyos con quien hemos compartido muchos momentos con Labib y sabíamos la relevancia de Labib, pero también sabíamos la parte personal de Labib, lo cercano que era Labib y lo generoso que era Labib, y también sabíamos su generosidad, que hasta el punto de que ha sacrificado su vida por esta causa. Por lo tanto, mensaje también de dolor, pero que la lucha sigue por Labib, por los compañeros que han caído con el combate, pero también la lucha sigue por todo este pueblo que lo ha dado todo por su libertad. Han ido por él, por ser el referente que era, por venir de la familia que viene, por ocupar la posición que ocupaba. Sí, pero no olvidemos que esta guerra lleva activa desde 2020, aunque sea silenciada y aunque a veces solo en momentos se hable de esta guerra, la guerra en el Sáhara Occidental sigue cobrando las vidas de miles, no solamente militares, sino también civiles. Recordemos que solo unos días antes del asesinato de Labib y sus compañeros en combate, ha habido un ataque contra una familia, también con un dron, y ha cobrado la vida de civiles. Esto va en contra del derecho internacional humanitario y esto es una cosa que Marruecos, pero también sus aliados quedan callados. No hemos visto lo mismo, por ejemplo, varias semanas antes, cuando ha habido otro ataque similar en el contexto de esta guerra, cuando todas las embajadas, especialmente europeas y occidentales, han corrido a denunciar los ataques del Frente Polisario. Esto nos muestra un poco también la doble vara de medir, los dobles estándares en los que la comunidad internacional trata esta guerra, y esto nos lleva a recordar que esto es una guerra abierta que sigue cobrando la vida de muchos y a las que muchos no quieren visibilizar porque no quieren hablar de la realidad en el Sáhara Occidental, pero también por qué es esta guerra, por qué está sucediendo. Esa es la pregunta que hoy hacemos.
¿Por qué Gaza sí? ¿Por qué si hablamos de Gaza, de Palestina, pero no se habla nada del Sáhara? Habiendo una guerra abierta, asesinando a civiles, persiguiendo activistas, censurando la entrada de periodistas. Yo creo que ahí nos muestra un poco el chantaje constante que utiliza Marruecos también con sus relaciones con la Unión Europea y especialmente con España, y especialmente también esta presión económica y estos también beneficios que existen detrás de esto, porque no olvidemos que Marruecos se está ofreciendo ahora al Sáhara Occidental como un espacio para las empresas multinacionales, para el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental, como contrapartida a este silencio que tienen de estas potencias. Por lo tanto, vemos cómo de agresivo esto es Marruecos. Lo hemos vivido también en el Consejo de Derechos Humanos, que algunos países nos han dicho recibimos ciertas amenazas por parte de algunos países, no solamente de Marruecos, sino de otros estados también, simplemente por mencionar la palabra del Sáhara Occidental. Esto nos muestra un poco el grado de agresividad que tiene Marruecos, pero también la complicidad de este mundo y especialmente en España. Y se debe siempre recordar esta vergüenza, ¿no?, de posicionamiento que tiene el gobierno español con respecto al Sáhara Occidental, y que no lo puede tapar ni la solidaridad con Palestina ni cualquier otro acto de solidaridad. Creo que España debe asumir una vez por todas la responsabilidad con el Sáhara Occidental y debe traducir el sentimiento general de la población española, que en su mayoría es solidaria con el pueblo saharaui, y esto se está traduciendo en muchas iniciativas como esta. Empezábamos contando que tú recordabas a tu padre día y noche, incluso cuando se dormía, escuchando el altavoz de la radio. Aquí estamos en la radio. Yo quería terminar preguntándote si tú crees que, y con sinceridad, ¿crees que alguna vez escucharemos en la radio la noticia de que el Sáhara es libre? Sí, en definitiva. Yo espero que sea mientras yo esté vivo, pero que si no es así, al menos mi hija, mi hijo lo puedan vivir. Yo, sinceramente, vivo con la ilusión, con la esperanza de que el Sáhara Occidental sea un país libre, y seguiré con esta esperanza, pero también actuando para que así sea mientras esté vivo. Mahfoud, Sáhara Urra, Sáhara Yura, Sáhara libre. Muchas gracias. Shukran. Sáhara Hurra. Pues volvemos con la reina del desierto, la reina del blues del desierto, Aziz Ibrahim.
كم من روح تتمنى ملقى العيون اللي تحاني شوف كم من روح تتمنى ملقى العيون اللي تحاني شوفوا في السودان شعب لاجي لاجي في كل أراضي فلسطين وهذا لاجي لاجي تتكرر الأحداث في مالي شعب لاجي لاجي الصحراء مظلوم اليوم في الجزائر لاجي وشعب الصحراء قاوم رعاها في الجزائر لاجي شعب الصحراء مظلوم اليوم في الجزائر لاجي وشعب الصحراء قاوم رعاها في الجزائر لاجي ¿No te decía yo que es hipnótica? ¡Qué voz! Desde que llegué a este mundo he vivido como refugiada, canta Asisa. Mira cuántas almas desean por fin reunirse de nuevo con los ojos que los esperan. Aquí, en Costa de Marfil, son refugiados. Cada año lo vemos en Sudán, una nación de refugiados. En cualquier pueblo de Palestina son refugiados. El problema se repite. Al Sáhara y al exilio le canta Sisa en su música, pero también en un libro de poemas, Cantos en silencio, en el que recoge el testigo de su abuela, Lejadra Amin Mabruk, y un poema suyo que dice: invasor, que vas desbocado hacia una patria cuya gente no cede. Ya vinieron los romanos descontrolados y vieron que era imposible. ¿Quién fue tu abuela? Mi abuela fue la poetisa del fusil, Lejadra Amin Mabruk. ¿Por qué la llaman así, la poetisa del fusil? Bueno, a ver, es una pregunta igual obvia, ¿no? Pues mi abuela es una de las poetisas más importantes de la cultura saharaui. Fue apodada la poetisa del fusil por su incansable lucha a través de su escritura, de sus poemas que ella logró en los años de la guerra, trasladar todo ese sufrimiento y narrar la guerra a través de sus poemas.
y parecía que ella estaba en primera línea de la batalla, pero en realidad estaba en su jaima escribiendo. Sus balas eran las palabras. Y ella jugaba como a proponerte unos versos para que tú le buscases la melodía, ¿no? ¿Fue ella la que te empujó quizá al arte, a la música? Yo crecí en la jaima de mis abuelos, donde mi abuela nos recitaba casi a diario sus poemas, y crecimos desde pequeños en ese espíritu de música, de poesía, de cantos espirituales los viernes. Entonces nosotros desde pequeñitos hemos memorizado la poesía de mi abuela, y ella siempre nos invitó y a mí personalmente a ponerles música. De hecho, pues ella me escribió muchos poemas y canciones también para que los musicara. ¿Cómo era eso? ¿Te lanzaba una frase y tú tenías que canturrearla o cómo hacías? Mi abuela nos solía dar un verso. Ajá. Y al día siguiente pues deberías traer pues ese verso o dos memorizados y con una melodía. Y luego vamos pasando todos los hermanos y ella era el jurado con mi madre. Y entonces teníamos que cantar y se elegía el que mejor cantaba, el que mejor representaba el espíritu y la melodía para con el poema. Y ahí empezaste a destacar tú como cantante, y igual dijeron, pues así se parece que va para cantante, para cantora. Yo crecí en ese ambiente y la verdad pues me comprometí mucho más también con eso, después de también acompañar a mi abuela muchas veces a sus recitales de poemas dentro de las dairas y en las grandes festejaciones. Y ahí pues me di cuenta de que no solamente eso era un entretenimiento familiar, sino que era una expresión cotidiana y popular del pueblo, y que había muchísima más gente que recitaba y que la poesía formaba parte de la cultura y la tradición de un pueblo. Y ahí empecé a darme cuenta pues del valor de la palabra desde pequeñita. Y por eso a ella le dedicaste tu disco de 2012, Mabruk. Estos orígenes muestran que tú provienes de ese linaje de mujeres luchadoras. Ahora también hay mujeres protagonistas como Aminatou Haidar, o en España mismo Tess Sidi, la primera diputada saharaui, nuestra compañera periodista Ebaba Jameida. ¿Qué son las mujeres en esta resistencia, en esta historia de resistencia? Yo creo que la resistencia del pueblo saharaui no se podía explicar mejor sin el papel vertebral de las mujeres saharauis. Creo que ellas fueron y son y serán siempre un pilar fundamental en la cohesión social, en la lucha, en la emancipación también de la ciudadanía entre los campos de refugiados, y también en su enfoque también de la lucha pacífica. Y creo que Aminatou Haidar es un ejemplo clarísimo en eso. Y creo que el papel de la mujer saharaui es súper importante en toda la cuestión, no solamente de lucha, sino también cultural y en todas las esferas de la sociedad. De hecho, y en estas jornadas que hay en torno al pueblo saharaui, en el Canódromo, aquí hay una exposición solo de mujeres, fotografías de mujeres importantes dentro de la lucha del Sáhara Occidental. Y hablando de fotografías, creo que en Cantos en Silencio incluyes fotografías de refugiados en el año 2017, ¿no? Así es, en Cantos de Silencio recoge también fotografías hechas en los campamentos de refugiados y de la Hamada. ¿Por qué? ¿Qué querías contar ahí con esas fotografías? Pues porque yo creo que son otro elemento de la explicación del título del álbum, porque la Hamada... que es donde están los campos de refugiados, sí, la zona más caliente del desierto. Sí, es una extensión muy vasta de terreno llena de piedras, y creo que canto también en castellano quiere decir piedras. Sí. Y entonces ese terreno tan vasto y tan lleno de piedras en el que impera el silencio. Y creo que pues, las fotografías quieren representar también esta parte que va totalmente ligada con el título del... No había pensado en la polisemia en la palabra de canto y piedra. En esos campos, entre la arena y las piedras, y a pesar de tanta hostilidad, los más pequeños mantienen su alegría y su cultura a través del juego,
como cantas en esta canción que vamos a escuchar. Que no va a entrar. نيروبا العظميات خميسة وكبيبة السيق كرور وغميث مديفينا وعارفة نيروبا العظميات خميسة وكبيبة السيق كرور وغميث مديفينا وعارفة. Preciosa, y que abre tu último disco, Mayua, que significa hola. ¿Cómo es ser niño allí? Bueno, yo recuerdo una niñez en los campamentos rodeada de un poco de todo, o sea, de un amor inmenso dentro de mi familia y dentro también de esa sociedad que cuando yo era pequeña estabas en los campamentos y había solamente mujeres, o sea, yo crecí entre mujeres haciendo de todo. Que si haciendo escuelas, que si limpiando los barrios, que si cocinando, que si sensibilizando. Y también crecí en un entorno también donde había y sigue habiendo necesidad, pero creo que antes, cuando al principio de los campamentos la necesidad era extrema. Ahora es verdad también que con la ayuda humanitaria, aunque no es suficiente y cada año tras año se va recortando, pues el pueblo saharaui se ve forzado a sobrevivir con unas condiciones mínimas de vida, estando en uno de los desiertos más inhóspitos donde pues no hay agua potable, donde pues escasean las medicinas, donde la comida es racionalizada. Pero yo pasé una infancia un poquito de todo, pero es verdad también que mi familia pues han hecho todo porque en esa infancia tengamos también una parte de nuestra niñez de poder jugar. Y claro, estando en el desierto, que tú levantas la puerta de la jaima y sales y tienes la inmensidad del desierto para jugar, correr, tirar piedras. Entonces yo crecí en ese ambiente y para mí, dentro de lo que es vivir en un campo de refugiados, esa parte de mi infancia pues me trae felicidad y me trae buenos recuerdos. Pues he tenido una parte de una niñez. Yo quería hablar también un poco de música, que parece que siempre que te entrevistamos o te entrevistan te tenemos que preguntar por la causa saharaui, lógicamente, pero me gusta que hablemos de música. Sí, pero yo estoy orgullosa de Claro. También reflejar esa parte de la historia de mi pueblo, que es también mi historia. Y claro, si la música que hago no bebe de las vivencias y de la historia que yo he vivido y la que han vivido mis padres, mis abuelos y mi pueblo, Claro. entonces estoy falseando aquí una realidad que no es. Entonces no sería Honesto y sincero. no sería honesto para mí. Entonces eso siempre forma parte de mi expresión musical, pero sí que es verdad que hay otra expresión musical en mis proyectos que tiene que ver con fusionar, con abrazar a esos lados y también dar otro espíritu o abrir otras ventanas de expresión para mí, porque al fin y al cabo yo también llevo muchos años fuera y me he rodeado de muchas culturas, entonces eso también forma parte de mi ser y de mi expresión. Pues hoy has abierto también otra ventana, que es la de los poemas. Bueno, hoy no, hace unos días, hace un tiempo. Y te hemos invitado para cantar, para romper ese silencio del que hablábamos, pero también te queremos invitar a recitar para romper ese silencio con alguno de esos cantos silenciosos, que esos cantos del desierto. ¿Nos podrías recitar un poema? Pues sí. ¿Cuál va a ser? Sí. Siendo hoy el Día de Refugiado, Sí. y que lleva a mi pueblo 50 años refugiado en la Hamada, y con la cantidad de millones de personas desplazadas y refugiadas por el mundo, quiero hoy leer un poema que forma parte de ese libro que se llama Pátrida, porque también es una condición, después de estar refugiados, se le está negando a muchísimos ciudadanos de mi país aquí en España. Y creo que hoy pues toca leerla, pues más que nada para pues, darles un poco de aliento también. Ahí. Para que lo entienda, lo que acaba de decir Asisa, que nos está escuchando o escuche después este podcast, España no ha incluido la regularización de los inmigrantes saharauis porque les dice que son apátridas, que también tiene narices que un país que abandonó a otro país,
que había colonizado justo cuando es invadido por otra nación, ahora les deje fuera precisamente porque les han robado esa patria. Pero bueno, la patria no se puede robar porque la patria se lleva en el corazón y se lleva también en la música, en el arte o en la poesía. ¿Encuentras el poema? Estoy buscando, es que no llevo gafas y muy bien, entonces puede ser que... Viene un asistente... Ah, le traen las gafas a la Sisa, muy bien, claro, este detalle teníamos que haberlo pensado anteriormente. Toma, mucho Ahora va a ser mejor, mucho mejor. Bonita funda de abuela para las gafas, no os perdáis. Es porque me la ha hecho la abuela de mis hijos. Entonces sí. Muy bien, muy bien. Es que es una verdadera funda de abuela Funda para de abuela gafas. como Dios manda. Es de mi suegra y le tengo mucho cariño y la llevo a todos Un los aplauso lados. para la suegra. Bueno, esta se llama Apátrida. Como siempre condenados a luchar por nuestras vidas y buscar una salida mientras miran a otro lado. Aprende a ser refugiado, sin país y sin bandera, dice esa voz torticera, que tu hogar es el camino y vagar es tu destino a través de las fronteras. Así es, Abraham. Shukran. Después volveremos contigo con una última canción. Con la calor que hace hoy, la verdad que no me apetece estar en la calle. Pero una vez más, como Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español se emperran, y nunca mejor dicho, en perjudicar a los saharauis, esta vez bloqueando la ley de nacionalidad para los saharauis nacidos antes del 76 bajo administración de España, pues nos toca un poco de acción. Hoy voy a estar por Barcelona y alrededores enganchando pegatinas como estas. En esta pegatina te encontrarás un QR donde te dirige a una página web donde tienes que firmar. Lo único que pedimos es firmar, difundir y darle apoyo a la campaña. Así que, acompañarme. Vamos con el Saharit porque nos toca un poco de acción. Sí. Como dicen en esta publicación de Juventud Activa Saharaui en Instagram. Y a eso venimos hoy, a escuchar a los jóvenes rebeldes del Sáhara. Como el Machi Jalil Bugá, que nació en campamentos de Smara, el campamento de Smara hace 25 años y es presidente de la Asociación Juventud Activa Saharaui, de la que hablábamos, que ha lanzado esa campaña de recogida de firmas para desbloquear la ley de nacionalidad saharaui que impulsó Sumar. El Machi, marhaba. Buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, a los 15 años creo que empezaste a preguntarle a tu madre por qué la tierra donde vivías no era tu tierra. Sí, yo la primera vez que participé en una actividad, digamos, por la causa, tenía 14 años. Wow. Entonces, es además en una daira, que es donde, digamos, se aglutinan o se juntan, digamos, los refugiados en su barrio. Y yo viendo tantas oficinas, tantas administraciones, los niños jugando, el tráfico de los vehículos yendo para acá, y digo, pero nosotros, ¿por qué estamos aquí? Ajá. Y cuando volví a casa, además vivía la hermana de mi abuelo, que es con la que vivíamos en ese momento, y yo, o sea, me oyó preguntarle a mi madre que por qué somos refugiados. Y ella se levantó porque tenía una edad muy avanzada y me llamó y me dijo, tu madre no te va a responder, te voy a responder yo antes que tu madre. Y me dijo que nosotros no somos refugiados, porque nosotros tenemos tierra. Y dice, aunque no estemos en nuestra tierra, nosotros por circunstancias extraordinarias somos refugiados. Pero nosotros nos hemos salido del Sáhara con el Sáhara. Dentro. Y además lo dijo con una naturaleza diciendo, sí, eres refugiado, o sea, estás en Argelia, estás en España, estás donde sea, pero el Sáhara está contigo. Quizás nosotros, como decía Mahfoud, no llegamos a la libertad, pero inevitablemente hay que construir jóvenes saharauis por su causa. Y aquí hay otros dos más que nos acompañan. Sara Brahim es hija de saharauis, tiene 23 años, nació en España y vive en Granada, donde es politóloga, especialista en relaciones públicas. Sara, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Tú cuándo y cómo empezaste a moverte por la causa del Sáhara? ¿Cuándo te metiste más? Bueno, también rescatando lo de la politización temprana y demás, creo que al final todos los saharauis estamos involucrados, ¿no?, en la causa saharaui desde el momento en el que efectivamente nacemos y empecemos a
a conocer nuestro entorno. Y en mi caso, bueno, yo comencé a militar y a hacer activismo en diferentes causas. Por ejemplo, la feminista, a mí me coincidió el auge de esta última ola feminista y demás, y a raíz de eso pues comencé a movilizarme por la causa saharaui como consecuencia de tener una mentalidad antiimperialista, una mentalidad anticolonial y efectivamente ser saharaui también. Y que te pasen cosas como que cuando tenías solo 18 saliste en televisión denunciando discriminación racial porque intentaste algo tan normal como alquilar un piso y pues te discriminaron. ¿Fue por ser saharaui? A ver, yo considero que al final fue una consecuencia, es una consecuencia de ser migrante, es una consecuencia de ser racializada, ¿no? A pesar de yo tener y partir del privilegio de haber nacido nacionalizada española y de sentir que yo era ajena a todas esas problemáticas. Yo consideré que sí que tenía relación con ser saharaui debido a que tenía una foto de perfil de mi madre en la que salían los campamentos de refugiados en los años 90. Y pensaron que era una familia de refugiados. Claro, a mí me dijeron, es refugiada, o sea, parece un campamento de refugiados en la imagen. Y también intenté estirarlo porque estábamos, con todo el bloqueo informativo que ya habéis comentado, estábamos en un momento bastante tenso y había mucha desinformación. Y esa desinformación la has intentado romper en muchos foros. Aparece habitualmente Sara hablando por la causa de su pueblo. El siguiente invitado lo hace a guitarrazos. Sí, esto lo está haciendo un saharaui. No solo hacen música como la de Sisa, también hacen heavy punk en una pedazo de banda que se llama Robert, que os recomiendo escuchar. Este discazo está en internet y es una gran pieza. Josep Duigi nació en el Ayun, en los territorios ocupados, hace 28 años. Es hijo de activistas perseguidos que siguen en territorio ocupado, mientras él vive exiliado en Barcelona con sus 2 hermanos. Josep, bienvenido. Gracias. Oye, muy buena la banda, por cierto. Muchas gracias. Es que bueno, después de Alcisa, no sé. Rompiendo todos los tópicos. Sí. ¿Cómo acabaste haciendo heavy punk? Pues mira, es la música de la rabia y nosotros cuando crecemos en el territorio ocupado crecemos con mucha rabia, ¿sabes? Y mis padres me dicen, pues tienes que hacer una música más inclusiva a todo el mundo, pero la verdad no quiero una música inclusiva, quiero... Cuando toco en un escenario ya sé que todo el público no habrá ningún racista, ningún homófoba, ningún capitalista, nada. Son mi público, que la gente que me va... Mi música es política y en hacer mi público también que sea político, que sea a mi lado en mis causas. Bueno, está con la música, está trabajando, se ha traído a sus 2 hermanos, que son los que están estudiando, para que luego cuando ellos terminen de estudiar tú puedas hacer lo que no has podido hacer hasta ahora, ¿eh? Que no está mal el plan que han tejido a pesar de la dificultad. Y supongo que todo ese conocimiento de tus padres y la herencia que has recibido de ellos te convierten en la persona que eres hoy, en el activista que eres hoy. Claro, bueno, mi madre me preparó desde pequeño por eso. Ya sabía que me van a exiliar porque desde los 12 años me he mandado de viaje solo a Marruecos. Mira, tienes que aprender eso, tienes que aprender a cocinar desde pequeño porque ella sabe la vida que me espera a los 18 años. Entonces ya vine aquí súper preparado, la verdad. Preparado como uno de los jóvenes rebeldes de los que hoy queríamos hablar, y nos contabas antes de empezar el programa algo que creo que casi nadie sabe fuera de estos círculos, y es que la juventud en los territorios ocupados, la juventud saharaui, está siendo desactivada por Marruecos utilizando la droga. Sí, bueno, me sorprende que a la gente le sorprenda esto porque siempre esto pasa en toda la historia. Con Estados Unidos con la población negra para lo primero con el crack, los británicos en China y a los israelíes ahora en Palestina y en el Sahara también desde un montón de años. Y ahora... Bueno, nos cabe también con la juventud vasca. Claro. Y nosotros, pues en las escuelas, los profes nos ofrecían las drogas desde los 9, 10 años, pero cuando llegamos a los 16 años ya no son gratis. Ya tienes que trabajar para estas drogas o ya pues robas. Entonces, durante esta época, pues era una destabilización del territorio ocupado con las drogas, pero hay otra realidad que es después del 2020, cuando Marruecos vio el alto de fuego. Y entonces toda la juventud saharaui, la población en el territorio ocupado salieron pues, para celebrar. Entonces Marruecos cuando vio esto, todos estos jóvenes que están relacionados con drogas, pues ahora están en las cárceles, pero no podemos defenderlos, bueno, yo lo hago, hay gente que no lo hace,
porque dicen no son presos políticos. Como ha dicho el Mahfoud antes, solo tenemos 30, pues la realidad son 27. Son muchos más. Pero son ahora más de 2.000, casi 3.000 jóvenes saharauis en las cárceles marroquíes, pero con delitos de violencia, de drogas, pero son víctimas también. ¿Qué posibilidades tienen esos jóvenes de salir de ese bucle, de la marginalidad? Ninguno, porque se drogan, porque no tienen absolutamente nada, porque no hay música. Yo la música la aprendí aquí, a mi propia cuenta. No hay música, no hay teatro, no hay fútbol. Jugamos fútbol en la rotonda del barrio, Sí. pero los partidos no eran de 90 minutos, eran de hasta que llega la patrulla de la policía y ya está, ya se acaba el partido. Entonces, y cuando estamos juntados en el barrio fumando porros, no nos molestan, pero un primo mío consiguió una guitarra, quería como enseñar a todo el mundo cómo tocar la guitarra, sí que viene la patrulla y nos echan, porque no estamos fumando porros. Entonces, no hay salida. Claro, con esta vida no normal, de absoluta falta de normalidad que tenéis, con el bagaje que tenéis, con las ideas que lleváis en la cabeza, la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cuáles son vuestras estrategias como jóvenes? ¿Cuáles son los nuevos caminos que estáis emprendiendo la juventud saharaui para contar que esto pasa y para desarmar, como estamos hablando, un apartheid y un estado de exterminio? En tu caso, el Machi, ¿cómo crees que está cambiando la juventud la manera de contar y de recordar esta causa? Evidentemente, nosotros tenemos que también entender nuestra realidad general como juventud, porque tú no puedes ir con un único camino, Claro. menos cuando tienes una opresión que actúa en todos los niveles. Entonces, si por ejemplo yo opto por la jurisprudencia, por el derecho, por la justicia, porque yo he estudiado derecho, yo he estudiado derecho, entonces a mí me gusta el derecho porque sé que desde el punto de vista de la argumentación voy a descomponer cualquier diplomático marroquí que tengo enfrente, porque ellos cuando argumentan no tienen ninguna razón. Yo con decirle que tengo 3 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya no puede decir nada. Él, por ejemplo, me puede debatir los acuerdos que tiene Marruecos con la Unión Europea, pero yo te puedo decir que el Tribunal General de la Unión Europea ha dictado que cualquier actividad comercial con los recursos de la naturaleza occidental es ilegal. Hay un elemento en el que no sé si estáis de acuerdo, que son las redes. ¿Son la clave o no? Por supuesto. Se abre el debate. A ver, que aquí hay debate. Sara. Hay debate. Decir no el primero, ¿no? Hay polémica. Claro, ¿quién quiere decir que no el primero? A ver, yo creo que hay que optar por el activismo local, hay que optar por hablar con tus vecinas saharauis, hay que abandonar y cabalgar estas contradicciones, porque es verdad que yo tengo el móvil en la mano todo el día, soy una ratita de internet, como dicen mis amigas, pero la experiencia me ha dicho, y también la experiencia en el activismo y cómo he visto que se ha trabajado, sobre todo post-pandemia, creo que las redes sociales no funcionan para eso. Y para que llegue a la gente que está fuera de la comunidad saharaui, ¿cómo hacemos? Ahí está el dilema, ¿no? Tenemos que emplearlas como altavoz, pero no como medio. No tener influencers por la causa saharaui, sino tener pues una buena visibilización del informe, por ejemplo, del que hablaba Mahfoud, y un Que buen esto llegue a mensaje, medios, que se hable. Claro, un mensaje crítico, estratégico y elaborado por y para los saharauis, ¿no? Y que pueda llegar a todo el mundo. Yusef, en tu caso, aparte de la música, que ya hemos dicho. Sí, bueno, aparte de la música es como el que estamos haciendo ahora mismo, porque en las redes sociales pues te sale un vídeo sobre el Sáhara de 15 segundos, no puedes poner todo esto, la historia del Sáhara en 15 segundos, pero después te sale un vídeo sobre la cocina. Ya te olvidas de esto. Pero después, ya cuando hacemos esto y miro a la gente a los ojos, ya creamos un vínculo de compromiso, ¿sabes? Y de conversación. Y por ejemplo, una amiga el otro día me ha dicho, ay, no sabía que había un muro en el Sahara separando. Pero ya más de saber que es un muro, ya no sabe nada más del muro. Pero el muro es de 2.700 kilómetros. De aquí hasta Helsinki, la capital de Finlandia, son 2.600 kilómetros. Con este muro puedes separar todo el oeste de Europa. Estamos hablando del segundo muro más largo del mundo después de la muralla china. Es una herramienta pequeña que podemos usar. Yo, por ejemplo, uso mi música. Cuando viajo por Europa, por ejemplo, pues con mi bandera atrás, y ya después, si hay una conversación después del concierto, ¿de dónde eres? Del Sáhara Occidental. ¿Qué es un Sáhara Occidental? Pues mira. Tú siempre empiezas tus charlas con un mapa, empezando con el mapa.
No, solo con la bandera, porque para ellos es una bandera de Palestina rara. ¿Y qué les dices? Sí, pues mira, ven aquí a escuchar, esta es del Sáhara Occidental. Cuando dices el Sáhara Occidental, vale, pero ¿qué país del Sáhara? No, el país se llama el Sáhara Occidental. Ya empiezas, pues sacas el móvil, mira el Google Maps. Está aquí. Sí, pues ya no es solo una persona, o sea, como 10 personas rodeadas que le explicas esto. Desde hace más de 20 años, el FISÁhara ha servido precisamente para visibilizar la causa saharaui y denunciar la ocupación del Sáhara, y ha contado con el apoyo de cientos de voces, desde activistas, personalidades de la cultura o del cine como Itziar Ituño. El pueblo saharaui lleva décadas abandonado a su suerte, invisibilizado. Apóyalo, comprométete, descolonicemos. Y ven al FISÁhara del 11 al 16 de octubre. Y ahora vemos cómo Marruecos pone en marcha un festival en territorio ocupado. Recientemente ha habido críticas a Sirat, de Oliver Lasse, por rodar en el Sáhara sin mencionar la ocupación marroquí, y peticiones a Christopher Nolan para que interrumpiese el rodaje de la Odisea en la ciudad ocupada de Dakhla. Una suerte de boicot al estilo del BDS de Israel. Sara, ¿tú crees, Josep, también tú, que habría que hacer un BDS pro-saharaui? Yo creo que sí que se debería de hacer un boicot, pero es verdad que las consecuencias, ¿no? y lo que tiene que ceder un individual a la hora de boicotear pues, cosas que vienen de Marruecos o que vienen de los territorios ocupados saharauis, supondría pues sacrificar mucho, ¿no? Porque comprar un tomate cherry ecológico, local, etcétera, y tener las garantías de que no es exportado en los territorios ocupados es muy complejo. Pero sí que creo que deberíamos de organizar una acción colectiva y una denuncia. Evidentemente, como decía la compañera Sara, es un sacrificio, pero si tú no descompones eso, incluso sacrificándote, nunca vas a llegar a luchar contra ese gigante económico. Porque si tú lo ves evidentemente como un sacrificio, pero es necesario. O sea, igual que la guerra. Nosotros no queremos guerra, pero es la única manera de luchar legítimamente por nuestra tierra. Si nosotros no optamos por la guerra como legítima defensa, estamos renunciando al derecho de defensa. Pues el boicot económico es necesario más que nada porque el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental es el 60% de la geopolítica del Sáhara Occidental, porque se explotan sus recursos, no solamente terrestres, marítimos, aéreos, porque también tiene una explotación turística, trayendo inversión extranjera a las ciudades ocupadas, sobre todo a la ciudad de Dakhla, donde menos presencia saharaui. Por ejemplo, ¿por qué no hay turismo en Laayoune, que es la capital pesquera, petrolera, incluso portuaria del Sáhara Occidental? Pues porque hay mucha población autóctona, mucho más que Dakhla. Sin embargo, en Dakhla, que supone la población autóctona del 2%, pues es más fácil. Entonces, ¿qué opción le queda al pueblo saharaui? ¿La opción de la lucha armada la defienden muchos jóvenes? Yo creo que casi todos. Sí. Y desgraciadamente creo que el mundo, ojalá pronto, se dé cuenta que es un fracaso, no solamente del pueblo saharaui. A ver, pero al final ahí podríamos entrar en un debate, por ejemplo, en términos de Fanon y la violencia colonial y cómo combatirla y demás. Pero más que nada porque el pueblo saharaui también firmó un acuerdo del alto al fuego con el mundo, porque la ONU envía una misión de Naciones Unidas para el referéndum, un referéndum de autodeterminación. Entonces el pueblo saharaui también optó por la paz, porque quiere paz. Sí, pero ha sido traicionado. Pero entonces, si cuando tú mandas una misión y es una misión fracasa, porque es un instrumento inútil, porque tenías una misión concreta, es que ese pueblo celebre su derecho a la democracia. Si tú, esa misión, ha fracasado con ella, y yo insisto, creo que esa responsabilidad la tenemos que atribuir a la ONU, porque si no se la atribuimos a la ONU, se la vamos a atribuir a Marruecos, que ha asesinado a los saharauis. Pues creo que hay que focalizar eso. Y perdón, me he extendido, que no es un deseo de los saharauis, esto creo que es legítima defensa. Sí, la única salida. Yo solo quiero añadir, como desde la experiencia de la juventud saharaui, el territorio ocupado sobre la guerra, por ejemplo,
Nos madres y padres nos cuentan durante los años de la Primera Guerra como siempre los saharauis iban a la casa que tiene radio para escuchar la radio del ejército saharaui. Y a veces hay derrotas, pero a veces también hay victorias. Entonces, el moral saharaui era muy alto durante estos años, pero nosotros que hemos nacido en los años de paz, que no era paz, pues toda nuestra vida son derrotas. ¿Y creéis aún en la victoria? Siempre. Sí, claro. Sí, ¿qué es lo que os mantiene la esperanza? Bueno, nos hemos aguantado 50 años, ¿no creéis que podemos aguantar 100 años más? Espero que no tengáis que aguantar 100 años más. Esperemos que no. Pero tenemos fe en todo el pueblo saharaui porque, como te he dicho, no hemos aguantado 50 años porque ya sabemos que vamos a llegar a esto. Ya tenemos como, cuando veo al Mahfoud hablando así, ya sé cómo me representa, ya sé que hay muchos como el Mahfoud, me pongo contento ya. Entonces, como gente como el Mahfoud, como ellos, como vamos a llegar a esto. ¿Sabes? Tenemos muchos saharauis capaces a llevarnos a la independencia y la victoria final. Pues entonces, estar aquí es una victoria, yo diría. También. Estar aquí es una victoria y teneros a vosotros lo es sin duda alguna, porque nos representáis. El Machi, Youssef, Zara, muchísimas gracias. Shukran. Bueno, y vamos a irnos ya con la última canción de Aziza Brahim. Vamos a seguir buscando la paz, que es el tema con el que vamos a despedir este programa.
يقيم قادي. ¡Bravo! ¡Bravo! Asís Ibrahim, Ignasi Cusó. Gracias. Muchas gracias. Shukran. Hasta la próxima, que sea antes de 10 años. Que hemos tardado 10 años en volver a encontrarnos, Asisa. Un placer muy grande. Bueno, nos vamos. Este pueblo lleva décadas luchando por la paz, pero parece que se desvanece la esperanza, canta Asisa Ibrahim en este tema que acabamos de escuchar. No dejemos que esa esperanza se desvanezca. No nos olvidemos del pueblo saharaui. ¡Que viva el Sáhara libre! ¡Viva! Y que viva la República Independiente de la Radio y sus oyentes, que son maravillosos, gracias al Servei, lo diré bien, Civil Internacional de Cataluña, por romper el silencio, y a vosotras por ayudarnos a romperlo cada día. Salud, República y que la radio...